¿En cuántos días Rusia se apodera de Ucrania? Hemos visto como al principio de esta invasión de Rusia a Ucrania, mucha gente estaba cuestionando, ¿no? La milicia de Rusia, como que se le había hecho complicado y difícil. Vimos cómo de repente activaron más militares y cómo poco a poco se han ido acercando más y más y más, invadiendo más lugares dentro de Ucrania. Siempre les digo, yo no soy un conocedor de este tema ni de esta materia. Simplemente soy un ciudadano común con una gran plataforma y que tiene buenos amigos que sí son conocedores de la materia, y yo tengo muchas dudas y quiero que me saquen de ellas. Y tú también, pues también vas a salir de muchas dudas que nada, se presentan, que las tenemos debido a una situación que hace mucho tiempo no habíamos vivido a esta magnitud. Como siempre, tengo al profesor, al doctor, al antropólogo Andrew Álvarez, que se ha quedado acá con el canal de YouTube Molusco TV. Hoy lo tengo vía digital, o sea, vía, ¿cómo se llama? Satélite. No lo tuvimos presencial. ¿Cómo está, Andrew? ¿Todo bien, caballo? Muy bien, Molusco, un abrazo allá, y hoy pues nos conectamos de forma virtual tú y yo. Yo creo que es chévere. Incluso la idea de este canal de YouTube cuando lo abrí era básicamente hacerlo así todo el tiempo, pero me encantó mejor cuando la gente venía y los podía tener de frente, así que, pero no importa, como quiera, gracias a Dios tenemos este estudio que podemos pues bregar de ambas maneras. Andrew, tus podcasts han sido un palo dentro del canal, has sacado a tanta gente de duda, tú lo explicas en Arroyo Habichuela, aunque es tema que admito que es un poco complicado explicarlo en Arroyo Habichuela, y más cuando hay gente que desconoce de tantas cosas de las que han pasado, porque recuerda que para saber de este tema hay que seguir la historia. No todo el mundo sigue la historia. Hay gente que empezó a seguir esta historia desde ahora que arrancó este conflicto entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto que llevaba hace un rato y un coqueteo de parte de Rusia, y por fin, pues, al parecer, pues se atrevió y lo logró. Ok, no ha sido suficiente los bloqueos de los demás países para detener a Putin. Bueno, todavía eso está en proceso. Yo creo que a Putin ya se le fue el calendario. Y cuando digo se le fue el calendario, es que se supone que esto lo quería acabar en 2 o 3 días al máximo, y ya llevamos 7 días de invasión. O sea, no ha sido rápido, ha habido demasiados problemas. Hay un sinnúmero de reportes de muertos. Por ejemplo, el ejército y las fuerzas de Ucrania dicen que han muerto sobre 5.840 soldados de Rusia, mientras Rusia dice que no. Rusia por lo menos admitió Moscú, que han muerto 498 soldados rusos en esta operación. O sea que están ya anunciando sus bajas. Poco a poco las van dando por filtración. No hay duda que ha habido problemas para que las tropas tengan combustible, municiones, alimentos. Te das cuenta que se mueven lentamente porque no hay suficiente combustible. Han roto muchas veces las líneas de abastecimiento los rebeldes ucranianos. Y digo rebeldes ucranianos porque es la resistencia que se ha montado allí. Hay que recordar que allí no hay soldados de ningún otro país ayudando a Ucrania, mientras que las fuerzas de Rusia sí han sido ayudados por Bielorrusia, que está en la frontera norte de Ucrania. En estos momentos la ciudad, por ejemplo, de Charkov, que está al sur de Ucrania, fue tomada por el ejército ruso. Es la primera ciudad que toma el ejército ruso. Siguen las hostilidades en las áreas suburbanas, donde hay gente haciendo resistencia al ejército ruso. Pero la gran operación que viene ahora no va a ser la toma de Kiev, va a ser la toma de Odessa. Odessa es el principal puerto que da al Mar Negro de Ucrania. Eso es una ciudad clave, era una ciudad clave en la década de los 60 y 70 porque muchos espías se daban cita ahí, tanto de Occidente como de Rusia y de otros países del Oriente, y en estos momentos pues se está preparando una invasión anfibia y un ataque por parte de los rusos a Odessa. Ahora, a Odessa, es importante que sepamos lo siguiente, iban a venir más barcos rusos del Mediterráneo y Turquía no los dejó pasar. Turquía bloqueó el paso al Mar Negro porque es Turquía quien lo controla. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Montreux, y el Acuerdo de Montreux, según Turquía y cómo está involucrado en cualquier conflicto en la región, Turquía se guarda el derecho de admitir o dejar pasar barcos, en especial barcos que estén o pertenezcan a algún país que esté en guerra o conflicto en esa zona. Por ende, los barcos rusos que venían a reforzar a la Armada rusa en el ataque anfibio por el sur para tomar la ciudad de Odessa han tenido que quedarse en el Mediterráneo porque Turquía no les da paso. No lo va a permitir
y recuerda que Turquía es parte de la OTAN, tenga desacuerdos con Estados Unidos o con Francia, que ha habido muchísimos, o con Grecia, Turquía sigue siendo miembro de la OTAN y está, ¿no?, protegida por esa sombra. Hemos visto, obviamente, que hay más militares rusos ya, ¿no? O sea, ya activos. Al parecer, con los que activaron al principio, pues parece que no dio, activaron muchos más. Estamos claros en que, y lo hemos dicho en todos los podcasts, que la milicia de Rusia es obviamente superior a la de Ucrania. Con todo este adelanto que ha tenido Rusia, ¿tú crees que en cuántos días ya estará invadido en su totalidad Ucrania? ¿O tú no ves que esto ocurra? Bueno, Rusia va a usar todos los mecanismos. O sea, Vladimir Putin no puede lucir débil, no puede lucir derrotado, porque si no puede vencer a Ucrania, ni se imagine que puede vencer la OTAN, que son 30 países, no podría invadir ningún país de Europa, ni podría tener represalias alguna. Por eso ha amenazado incluso con el uso de armas nucleares, y eso te lo voy a hablar más adelante cuando me lo preguntes, para integrarlo a la conversación. Pero hay que indicar lo siguiente: yo supongo que esto podría durar, la ocupación militar grande, ¿no?, de las tropas rusas, de las unidades rusas, en las ciudades, obviamente de Ucrania, esto podría durar una semana más. Wow. No creo que se extienda hasta 2. Creo que una semana más, si es que no se llega a algún acuerdo de alto al fuego. Pero para que pueda haber un acuerdo de alto al fuego, ha pedido, por ejemplo, el presidente ucraniano, ¿no?, que haya un cese al fuego para podernos sentar a hablar, porque yo no puedo estar hablando mientras me estás tirando tiros para ponerme de acuerdo contigo. Así que están precisamente en eso. Mientras tanto, lo importante aquí es decir lo siguiente: lo que va a hacerle daño al ejército ruso no es ni siquiera el tomar estas ciudades, va a ser los ataques asimétricos que va a ser la guerrilla urbana y la guerrilla rural ucraniana, porque se le están dando todo tipo de armamento liviano con capacidad de destrucción grande, me explico. Le están dando los Stinger para derribar helicópteros y aviones. Los Estados Unidos le acaban de enviar Stinger, le están dando los Javelin, que son los jabalinas, se los está enviando a Estados Unidos. Le están dando las armas Vulcano, que son también otros misiles que se llevan para destruir tanques. Así que van a estar organizados en grupos de cacería. O sea, la táctica aquí de guerrilla es organizar pequeños grupos con este tipo de armamento altamente explosivo para estar emboscando a las unidades, a las columnas o a las tropas rusas cuando se muevan por el territorio de Ucrania, que es sumamente grande. O sea, ese es el segundo país más grande después de Rusia en la zona de Europa. Así que obviamente la guerra que va a ser allí es de resistencia, y es una guerra que, junto con todas estas sanciones económicas, donde ya bancos rusos se están declarando en quiebra y donde el rublo, en este momento que yo te hablo, vale menos de $0.01, wow, definitivamente tienen que hacer algo, porque te vas a desangrar, me van a estar matando soldados. ¿Y cómo voy a hacer esto? Bueno, ya lo dijo Lavrov, ya amenazó con armas nucleares. Y no fue lo que dijo Putin en el fin de semana, es lo que dijeron ayer ellos. ¿Qué dijeron ellos? Háblame, vamos al tema de las armas nucleares, para mí es bien importante. El fin de semana, yo no sé tú estás acostumbrado a escuchar este tipo de temas. Una cosa es hablar los temas y una cosa de repente leer un titular que sí hay una amenaza real de bombas nucleares. O sea, eso lo hizo Putin el fin de semana. Puso a su gente de alerta máxima para poder disparar en cualquier momento. Obviamente uno en esta zona, o sea, todo el mundo, me imagino que quedó loco con esta noticia. O sea, de repente estamos hablando de una invasión, 2 horas después, 2 días después, estás hablando de armas nucleares. Crea una ansiedad colectiva terrible. Resume lo que está pasando hoy con lo de las armas nucleares, Rusia con su intento de seguir amenazando y con todas las demás personas que siguen también, o sea, todos los demás países que siguen también amenazando. Bueno, hay muchas cosas sobre el escritorio de Vladimir Putin y obviamente a él no le tiembla la mano en el momento de decidir algo como esto, ¿no? Todo lo que ha pasado desde Crimea hasta la invasión de Donbass y luego ahora Ucrania, él lo estuvo negando siempre, y su posición política, ¿no?, su estrategia era decir que nada de eso pasaba, que todo eso era desinformación de Estados Unidos y la OTAN. Los hechos han contradecido, han desmentido a Vladimir Putin, es la realidad, o sea, no hay forma de defenderlo. Lo que ha pasado es que Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, le ha dicho a Joe Biden, después de todo este mensaje de Biden y de toda esta cuestión de las sanciones que están perforando la economía rusa, y ya vas a ver por qué, de manera descomunal. Lo que le ha dicho es lo siguiente, que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial, nuclear y devastadora. Esas palabras es para tú ponerte ya prácticamente en DEFCON 3 para DEFCON 2.
que son los niveles de alerta o son los niveles para entrar en combate nuclear que tiene los Estados Unidos. O sea, decir que si todo esto de las sanciones económicas pueden considerarse una agresión contra el pueblo ruso y que va en contra de la seguridad de Rusia, y ellos considerar que el uso de armas nucleares es la forma de resolver esto, es una amenaza que no puedes dejar pasar. Y tú no puedes ceder cada vez que Rusia quiera meterse en un lugar y diga, tengo armas nucleares, las puedo utilizar. O sea, el mundo no puede vivir bajo eso. Por más fanático que sea la gente de Putin o quiera creerle a este individuo. Porque como he dicho, la izquierda latinoamericana todavía piensan que es la Unión Soviética Rusia, cuando Rusia no es comunista y Putin no es comunista. Putin es zarista. Por eso hablamos tú y yo recientemente de que los vehículos rusos tenían una Z y ponían la Z del zar para diferenciarlos de las unidades ucranianas que también son de fabricación rusa. Así que la única forma de diferenciar unas fuerzas de otras era poniendo la Z del zar, no poniendo la bandera de Rusia. Así que tenemos que estar atentos de esto, porque inclusive lo que se ha discutido en los círculos de estrategas sobre el uso de este tipo de armas nucleares no es una guerra total, sino que tal vez Putin o su comando tomaría la decisión de atacarnos a puntos neurálgicos, un lugar en específico o dos lugares en específico como una demostración de fuerza para neutralizar toda esta operación y para darle a su favor. Claro, lo que hay que pensar a estas alturas del siglo XXI, que si alguien detona una bomba nuclear, tiene un gran problema, porque van a haber represalias, olvídese usted de eso. No, claro, aunque la estalle en Ucrania, el problema es que la lluvia radiactiva, y estos elementales simples, lo mueven los vientos hacia Europa. Y el follow-up, toda la lluvia radiactiva le cae a los europeos encima. Lo mismo, en Ucrania hay 4 reactores nucleares. El más grande de todos los reactores nucleares de Europa está en Ucrania. Y ya el ejército ruso lo tomó, está bajo su control. No sabemos qué pueda pasar aquí. O sea, aquí hay un momento que es una encrucijada, que la gente dice, Biden no se mete, pero por amor a Dios, si alguien tiene 2 dedos de frente, tú no puedes meterte en Ucrania porque estás declarando la tercera guerra mundial y todo va a todo. Es decir, total, es un conflicto total. Y la gente que es ignorante o las personas que se creen que las películas de Hollywood son la verdad o que estos vaqueros indios van a tener una gran decepción cuando vean que el mundo en que viven desaparece y probablemente ellos sean los primeros en morir en esa masacre que sería una tercera guerra mundial. Es bien fácil, por eso yo te traigo acá, obviamente tú tienes un conocimiento en estos temas, porque cualquier persona que desconoce del tema, pues ese es el comentario clásico. Biden no ha hecho nada. ¿Qué hace Estados Unidos? Claro. Lo hemos hablado un sinnúmero de veces. ¿Por qué no se meten? Ellos que se meten en todo. Ellos que han sido unos presentados. ¿Qué es la que hay? Porque esta canción es tan sencillo. Se mete Estados Unidos. Incluso Biden en su mensaje a la nación dijo que no se metiera, que Rusia no se meta con ningún país de la OTAN porque va a recibir caliente, literalmente fue lo que dijo. Pero no se puede meter en Ucrania porque entonces estaría declarando la tercera guerra mundial. Algo tan sencillo y simple de entender. No se pueden meter. Eso es así. Pero como te había mencionado en el último podcast que hicimos, cuando hablamos tú y yo, de que estaba amenazado, por un lado, ¿no? Países como Finlandia, que estaba amenazado, por ejemplo, Suecia. Y estos países ya han comenzado, sepan mis amigos, oigan bien, han comenzado el reclutamiento masivo de jóvenes para aumentar sus fuerzas militares y están también en el proceso de dejar de ser neutrales y unirse a la OTAN. Así que la misma Rusia se está acercando con este tipo de acciones. Mira, cuando pasó lo del domingo de Putin, hay algo que acá pues pasó desapercibido porque son las noticias que ocurren allá en Rusia. Y en Rusia hay que aclararle a los amigos que nos escuchan, está prohibido, y verifíquenlo, es bien sencillo, verifique y después opina. Está prohibido decir que en Ucrania hay una guerra o hay una invasión. Todos los medios, RT, Sputnik o los locales, los que sean, todos niegan que hay una guerra o una invasión. Ellos dicen que hay una operación militar en Ucrania, solo una operación. El término guerra o invasión está prohibido en los medios de comunicaciones de Rusia. Ahora, lo que es interesante es que cuando Putin tiró esa amenaza de que había preparado, no había dado una alerta especial de sus armas nucleares, una alerta máxima, fue que su familia la envió a un búnker, bien lejos, a un búnker que está cerca, que es el otro búnker grande que tiene obviamente el presidente ruso. Es el búnker que está cerca de la frontera entre Mongolia y China. Allá mandó a su familia, a un búnker de lujo, y allí está la familia de Putin desde el pasado domingo. Por otro lado,
En Estados Unidos han estado probando la flota aérea, ¿no? La flota de la defensa de los aviones, por ejemplo, como el avión presidencial y el avión de comandos de guerra. El avión de comando de guerra, que son Boeing 747, estos grandes que están preparados, que son parte precisamente de lo que ellos llaman la Night Watch, la flota Night Watch, que son los que vigilan la noche, que sería en español más o menos, vigilante nocturno. Esta flota son varios aviones. Desde estos aviones se puede dirigir la guerra nuclear. Estos aviones son a prueba de pulso electromagnético y a prueba de explosiones nucleares. Claro, si le da un misil nuclear directo lo destruye, pero resisten explosiones nucleares cercanas, el pulso electromagnético. Desde ahí el secretario de la Defensa y el presidente llevan a cabo las operaciones. Pues estos aviones están en estos momentos, desde hace par de días, en maniobra sobre Nebraska, Nuevo México, sobre regiones específicas donde están en las bases operativas de estos aviones de la flota Night Watch. Todo esto está pasando en estos momentos. Estados Unidos lleva su preparación incluso en internet para el que quiera verificar, de estos internautas que nos escuchan aquí, toda esa gente que te sigue y nuestros buenos amigos. Busque usted las pastillas de iorudo de potasio. ¿Qué es? Las pastillas de iorudo de potasio se venden para prevenir cáncer, por ejemplo, el cáncer que se da temprano una vez hay una explosión nuclear. Es decir, el cáncer se te aloja en esta región de la garganta, ¿ok? En las tiroides. El primer cáncer que refleja el envenenamiento reactivo son las tiroides, porque el cuerpo confunde obviamente con yodo y con calcio, confunde, por ejemplo, el yodo radiactivo que se produce una explosión. ¿Qué ocurre? Los científicos saben que la manera de evitar ese cáncer cuando hay una explosión nuclear cercana a donde tú estás y tú estás refugiado, para que la radiación que vaya llegando no la asimile el cuerpo y te afecte las tiroides y las paratiroides y te dé cáncer, se venden esas pastillitas. Que de hecho yo tengo en casa como 5 o 6 paquetes de ellas. Los compré hace años. Pues en internet, ¿no? En eBay, en Amazon, Alibaba o todo lo que hay, simple y llanamente se han acabado. Porque la gente las ha comprado por miles a nivel industrial. En Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca, en Bruselas, en todos esos países de Europa, se fueron todas. En Estados Unidos está también de la misma manera. Los contadores Geiger casi no se consiguen ya en línea porque la gente los está comprando y encargando. Es que, en pocas palabras, hay un síndrome nuclear de terror por todas estas cosas que se están diciendo. Y esto no es para meterle miedo a la gente y ni se ponga tonto usted. Es que, obviamente, hay unas declaraciones de la gente que manda, de la gente que está a cargo de un gobierno que tiene armas nucleares y te lo está diciendo en la cara. No lo puedes coger a chiste. Así que hay gente que ha entrado en pánico. La idea no es entrar en pánico y correr a comprar papel toalla, papel de inodoro y salchichas, las que sean. Simple y llanamente es cuestión de uno estar atento, y si usted es una persona precavida y que se ha organizado por muchos años en caso que estas cosas pudieran pasar, huracanes, terremotos, fenómenos naturales o esto que es una amenaza, pues usted tiene su preparación y tiene sus alimentos y sus cosas. Eso es lo que hace un prepper. Un prepper no es encerrarse en una cueva a esperar que el mundo se acabe algún día. Es gente que quiere defender a su familia y se organiza para eso. Andrew, háblame acá en nuestra zona de Maestra de Sica, aquí en PR. Hay mucha gente que los han activado tanto en la Guardia Nacional como Sí. no, el ejército como tal de los Estados Unidos ha activado a sus soldados. Estados Unidos está en alerta máxima también, su milicia. Sí, ya desde 1 o 2 semanas atrás, cuando surgió todo este incidente de la invasión, especialmente antes de la invasión, ya había movimiento inclusive de tropas hacia Europa. Lo estábamos viendo un mes antes, desde que se estaba especulando si podría haber un movimiento de tropas rusas dentro de Ucrania. Ya unidades de la infantería marina, de los airborne, de la aerotransportada, del ejército regular, de los Rangers, todas estas fuerzas, la élite de los Estados Unidos, han sido puestas en alerta y se siguen moviendo hacia Alemania, hacia Polonia, ¿no? Hacia regiones como Rumanía, etcétera. Se están poniendo obviamente en un arco defensivo, no para invadir Ucrania. Vamos a aclarar esto por enésima vez, porque diferente a Putin, el presidente de Estados Unidos no puede hacer un cuento y hacer otra cosa. Primero porque tiene muchísimos opositores dentro del Senado, vamos a hablar con más calzón quitado, y muchos políticos en contra dentro también de la Cámara de Representantes. Putin, todo el mundo dice o hace lo que él piense o lo que él diga. Allá no hay un no señor, un tal vez a lo mejor. Acá no es así en nuestro sistema republicano de gobierno. Por ende, nosotros hemos estado preparando, y como digo nosotros acá en Occidente, porque si Putin nos ataca, mi amigo, usted puede ser comunista, socialista, independentista, la madre de los tomates, popular, PNP, lo que sea. Usted es un blanco, igual que yo y que Molusco y su familia. Estamos en la mirilla.
sea, aquí no van a decir, espérate, que este que está aquí es socialista toda la vida, que no le afecte a él. Hombre, no, por amor a Dios, no podemos ser tan ingenuos. Esto obviamente estamos al lado de acá, ellos están al lado de allá. Y hay un tránsito de equipo continuamente, de aviones que llegan al aeropuerto internacional, que siguen rumbo a Europa. O sea, se está llevando equipo, carga, militares, todo lo que sea supplies para obviamente mover fuerzas en algún momento. Las posiciones son defensivas, se están reforzando posiciones de la OTAN en países que pertenecen a la OTAN. No va a haber una invasión de parte de la OTAN y Estados Unidos dentro del territorio, obviamente, de Ucrania. Ahí están los rusos y está peleando la resistencia y el ejército de Ucrania. Y tienen, sí, millones y millones de dólares que le están mandando a Alemania, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Francia, para que tengan lo más moderno, el mejor equipo posible, liviano, para poder enfrentar a esta gente. Que Putin ha amenazado a otros países, como amenazó también, si no lo sabía, para que se enteren, a Polonia. Putin amenazó a Polonia porque Polonia le ofreció precisamente a Ucrania aviones de guerra para que los usaran. Y Putin ya le dijo, tú te metes en eso y yo te ataco. Imagínense que Putin ataque a Polonia, que ya es de la OTAN, pues también tenemos otra guerra. Así que la gente con algo de sentido de inteligencia y de precaución, la gente que está al lado de acá, saben que no puede seguir provocando a ese individuo o a esos intereses. Pero el problema de él está dentro de Rusia. Lo que va a resolver esto, como tú y yo hablamos, Molusco, son los rusos. No la OTAN ni Estados Unidos. Tengo imagen que precisamente estoy hablando de esto, de los aviones que han llegado aquí a Puerto Rico, del Air Force. Esta imagen que tenemos ahora, esto fue reciente hace un día. Me enviaron esta imagen de aviones que están llegando aquí al aeropuerto Luis Muñoz Marín. ¿Qué hace este tipo de avión en Puerto Rico? Bueno, muchos de estos aviones hacen escala continuamente a Puerto Rico, muchos vienen de noche, de madrugada, llega todo tipo de avión que usted ni se imagina aquí al aeropuerto Luis Muñoz Marín, que por momentos parece una base militar de la Fuerza Aérea. No usan el Luis Muñoz Marín y no usan la base que está al lado, ¿no? La base que es de la Guardia Nacional, esa no lo utilizan, utilizan precisamente esta. Muñoz Marín, porque obviamente hay hangares y lugares sumamente grandes para traer estos aviones, no así la base de la Guardia Nacional que está allí mismito también incluida. Lo que pasa es que cualquier vuelo que vaya para África o para alguna región, inclusive de zonas de Europa en específico, hace escala en Puerto Rico. Claro que hay operaciones aquí que no sabemos lo que son, y te lo he dicho anteriormente. Aquí entra una gente y sale una gente y nadie sabe quiénes son. Los empleados del aeropuerto, si les preguntas, te van a decir, sí, mira, aquí bajan un montón de individuos raros, se van por ir para allá, se montan en unas guaguas oscuras y se van. Claro. Y al rato vienen otros, o ya hay otros esperando, y son como un relevo, y aquellos se van. ¿Hacia dónde van? Alguna instalación de la Fuerza Aérea aquí en Puerto Rico, alguna instalación de la Marina que no conozcamos, algún otro centro de operaciones secretos. Nadie sabe, pero eso pasa continuamente. Ahora, en estos momentos, pues como parte del operativo grande, pues están saliendo de ahí, llegan a Puerto Rico, aquí hacen una escala y luego siguen hacia Europa, África o el destino que sea. Andrew, dentro de los comentarios que tuve en los últimos podcasts contigo de Top Secret, hay mucha gente comentando que nosotros estamos poniendo a Rusia como los malos del juego y eso no es así. Ajá. ¿Por qué la gente puede...? Porque solamente ponen eso, o sea, no explican el por qué. No saben. ¿Por qué no saben? Desconocimiento. No, mira, claro, hombre, por amor a Dios, son medios boludos algunos. Mira, hermano, simple. Oye, todo el que tenga antipatía contra Estados Unidos, va a ver con simpatía a Rusia. Es elemental, no se va a preguntar el porqué del porqué. Esta situación no es si me simpatiza Estados Unidos o Rusia. Te dije hace un momento que si hubiera una guerra, te guste o no a Estados Unidos, sea lo que tú seas, eres un blanco si vives aquí. Es elemental, es sencillo, es simple, lo debe entender. Hasta Juan Bobo lo entendería claramente. O sea, que eso es obvio. Así que la realidad es que aquí no es si Rusia tiene razón o no tiene razón o Estados Unidos. La realidad aquí es que está siendo invadida Ucrania y hay gente inocente que está muriendo en aquel lugar. Mira, aquí buenos y malos es relativo al momento histórico y relativo a la operación o a la circunstancia que ocurra. Estados Unidos estuvo equivocado cuando invadió Irak. Y obviamente, si uno lo ve de la perspectiva que yo lo veía a Estados Unidos como el malo de la película y el tirano que invadía a Irak, aunque fuera Saddam Hussein lo que era, un tirano y un asesino, no un genocida. Pero la invasión de Irak no tenía ningún propósito porque no tenía que ver nada con las Torres Gemelas, obviamente del 11 de septiembre de
de 2001, o sea, nada tiene que ver con eso. Operaciones que se han dado en otras partes del mundo, intervención de Estados Unidos, también las he visto como operaciones innecesarias o meterse en la realidad, en la vida de gobiernos y soberanías que nada incumbe a Estados Unidos por sus intereses económicos únicamente o estratégicos. Pero Rusia hace lo mismo. Y Rusia en este momento se ha metido directamente en otro país usando de excusa a Donbass. Porque mira, simple, Putin pudo haberse quedado en Donbass y darle protección a los rusos de allí, se acabó. ¿Es o no es así? Lo pudo haber hecho, quedarse allí ya, pero no, ya tenía otra agenda. No seamos naif, no seamos inocentes, tenía la agenda de controlar completamente ese territorio, porque él lo ha dicho anteriormente. Búsquelo y lo va a encontrar, lo ha dicho, no una, ni dos, ni tres veces, de que Ucrania es parte de Rusia y que le debe pertenecer a Rusia. Y yo te dije la otra vez, usará la misma ecuación con Alaska. Obviamente, Alaska era de Rusia y se lo vendieron, los zares se lo vendieron a Estados Unidos. Así que si vamos a buscar quién era dueño de esto antes, pues lo primero es que todos debemos de renunciar a la tierra y debemos buscar a los taínos, si existe algún taíno en algún lugar, y dejarle a Boriquén irnos de aquí. Si esa es la premisa, pues vamos a buscar los neandertales y dejarle a Europa los neandertales y que todo el mundo brinque al mar y al océano. O sea, no podemos ser tontos, ¿no? Y tener argumentos balalí para hablar de estas cosas. La realidad actual es la realidad actual. La política actual es la política actual. Lo que pasó ya pasó. Ahora es momento de resolver nuestras situaciones y no utilizar ejemplos del pasado que no tienen que ver absolutamente nada con lo que está pasando, Molusco. Tú sabes que tuve la oportunidad de tirar un post en mi cuenta de Instagram, en los stories. Sí. Mucha gente le encanta este podcast de Top Secret porque tienen la oportunidad de enterarse y hay gente... Mira, mano, si tú no sabes de este tema, tú no eres una persona bruta. Bruta es la persona que no sabe y realmente piensa que sabe y empieza a hablar como si supiera, diciendo 20 brutalidades. Si tú no sabes, es perfecto. Pero tú entonces busca personas que realmente sepan y te empapas de la información. En este caso, pues tengo acá en mi cuenta de Instagram varias preguntas. Tengo un montón de preguntas. Voy a empezar con la primera. Wow. Obviamente no las vamos a poder responder todas. Claro. ¿Puede Putin ser acusado de crimen de guerra y si lo pudiesen castigar por eso? Bueno, ya hay un movimiento para acusar a Putin y a los involucrados en la invasión de Ucrania. Ya lo hay. Ya hay una gestión que se está haciendo para eso. Si va a tener éxito o no, ya lo sabremos. No sé si será en la Corte Internacional de La Haya, si se va a hacer allí o qué es lo que se va a hacer. Pero ya hay un movimiento internacional entre algunos países para acusarlo en caso de que esto termine, ¿no? Como la Aurora, como diríamos nosotros, como el Rosario Aurora, y hay una masacre, un genocidio de gente. Ok, yo no entiendo a esta chica que se llama Jennifer Mato 69 _. Es una comedia. Ella primero dice, no sigas con esta mierda, número uno, y luego hace una pregunta. Parece que ella a mitad de camino dijo, coño, pero es que este tema es bien interesante. Entonces después hace una pregunta y dice, ¿Puerto Rico aguanta una invasión? Entonces de repente, la pregunta que hace es una cosa que yo no logro entender. ¿Puerto Rico aguanta una invasión? Pregunta ella. Mano, honestamente... Yo creo que esa pregunta es fácil de responder, ¿no, Andrew? Bueno. Puerto Rico no está en planes de que nadie lo invada. Vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Ya estamos invadidos desde 1898 Gracias. Por los Estados Unidos. Nos pusieron la bota encima y ha habido cosas buenas. Sí, hay cosas buenas, hay cosas que no son buenas, no tener poder político y dejarnos sin identidad, pues claro, eso nos hace un daño enorme, pero eso es parte del proceso del puertorriqueño y es una toma de decisiones que tenemos que hacer en su momento, con conciencia. A lo que voy con esto. Mira, Puerto Rico no tiene suficientes defensas si fuera obviamente a ocurrir un ataque sobre la isla de Puerto Rico, no tenemos defensas aéreas, para empezar por ahí, ¿no? Se supone que la defensa de Puerto Rico esté a cargo de la Marina de Guerra de Estados Unidos y sea la Marina o barcos de la OTAN que a cada rato vienen al puerto de San Juan, sea la Marina quien tenga barcos en patrulla en esta región, y si hubiese un incidente que incluyera una guerra entre Rusia y Estados Unidos y no se usaran inclusive armas nucleares sino armas convencionales, y Venezuela que se ha declarado a favor de Rusia, en apoyo a Rusia y que ha invitado a Rusia a poner aviones y a poner instalaciones en su territorio, y Venezuela fuera lugar para una ofensiva. Esto es hipotético, esto no es, tal vez eso jamás sucede, es meramente un ejemplo. La única forma de evitar que misiles que se disparen desde Venezuela lleguen a Puerto Rico es que hayan destructores de los Estados Unidos o fragatas de Estados Unidos en el Mar Caribe que intercepten esos disparos. Porque en Puerto Rico, desde que se eliminó la base de Ramey,
a principios de los 70 y luego que se eliminó a principios de este siglo la estación naval de Rupert Road en Ceiba, no tenemos ningún tipo de defensa aérea. La Guardia Nacional tampoco tiene aviones de combate, solo tiene aviones de carga. Ya hace años se sacaron de Puerto Rico. Así que la realidad no tenemos ninguna defensa en estos momentos. Asumo yo que el comando de los Estados Unidos, el Pentágono, en caso de que las cosas se pongan feas, quiera proteger este territorio, esta posesión que ellos tienen, que llaman Puerto Rico en el Caribe, y entonces pues pondrán aquí, realinearán bases y pondrán aquí unidades y reforzarán la defensa aérea y naval. Eso asumo yo que es lo que harían. Fuera de eso, pues, no hay nada por el momento. Aquí me pregunta otro pana, ¿qué pasaría si Rusia termina de invadir Ucrania? Pregunta, ¿el bloqueo global seguiría? Sí, va a seguir. El bloqueo va a seguir y la resistencia en Ucrania, la guerrilla, todo lo que hay, va a continuar atacando directamente los puntos neurálgicos y débiles del ejército ruso. Eso es lo que pasó en Vietnam, mi amigo. La historia se repite con todas invasiones. Es lo que pasó en Afganistán contra los soviéticos y contra los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos fue reduciendo sus soldados y no los tenía regados para que no los fueran desangrando. En Vietnam, la guerra de guerrilla nos iba desangrando y nos costó más de 57,000 soldados o 58,000 bajas en Vietnam. ¿Esto podría escalar en una guerra entre democracia e imperialismo? Pregunta aquí un pana. Bueno, es que imperialistas son todos. China que es imperialista, Rusia es imperialista, Estados Unidos es imperialista, créalo usted. Europa tiene sus aspiraciones imperiales, pero de nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestra forma de gobierno, que tenga, como digo yo, defectos y virtudes y todo lo que tenemos aquí, bueno o malo, lógicamente nuestro estilo de vida es mucho más libre, entre comillas, que lo que puede haber allá, donde la libertad, como se ha dado cuenta usted, se le somete a la libre prensa y se le somete al ciudadano. Recuerde que hay 6,000 y pico de rusos que están arrestados por protestar por la guerra. Andrew, estoy aquí, un pana me está preguntando un poquito más sobre información sobre el presidente de Ucrania. Él me dice que te pregunté la última vez, pero que contaste muy poco sobre él. Contaste obviamente que es comediante, era comediante, se hizo presidente de Ucrania, pero que quisiera escuchar un poquito más de este presidente. O sea, si hay otra cosa que comentar. Sí, de Volodymyr Zelensky. Bueno, Zelensky es de familia judía. Su abuelo estuvo preso en un campo de concentración durante la época de la Alemania nazi. Y siguen siendo judíos. Inclusive le ha pedido ayuda a los judíos del mundo, incluso a Israel, para esta situación. De él, pues lo que se habla casi siempre, y es lo que yo he podido leer, porque no he visto su biografía completa, es que obviamente es antinazi y antineonazi. Mientras Putin dice, y dígame si es o no es así, busque lo que ha dicho Putin, acusa a este señor de nazi, de neonazi, cuando su familia es judía y sufrió la persecución de los nazis. O sea, es una contradicción y va en contra de la historia y de la verdad. Usted se da cuenta aquí entonces quién habla la verdad y quién no. No un ejemplo, no dos, hay muchísimos ejemplos que hemos dado aquí de lo que es toda esta demagogia. Este individuo iba a perder las elecciones, o sea, estaba muy mal ubicado, por la economía de Ucrania no estaba muy bien. A él lo ha salvado, bueno, no sé si eso es salvarlo o no, pero la opinión pública en Ucrania no era la mejor hacia su posición política y su candidatura estaba en la cuerda floja. La invasión de los rusos le ha dado ahora a él la imagen de prócer, la imagen de alguien que obviamente es el símbolo de la resistencia ucraniana y de la nacionalidad de los ucranianos. O sea, él se ha convertido en estos momentos pues en un héroe nacional, no abandonando el país como tantos otros que lo abandonan en el momento en que hay golpes de Estado o hay invasiones. Se quedó allí en el frente, se fue a pelear con su gente y lamentablemente si mueren todo esto pues van a quedar un mártir. Y obviamente yo supongo que Putin, hasta que no tenga control de todo, no quiere crear un mártir. Porque si lo matan ahora, esto no va a cesar. Esto va a aumentar. Fíjate que sigue llegando ucranianos de todas partes del mundo para unirse a la resistencia de Ucrania. La cosa se está hinchando más. Por eso puede que Rusia en una semana, semana y media a lo más, domine las ciudades. Pero no va a dominar ni los campos, ni los diferentes núcleos de resistencia que va a haber paramilitar y de gente que va a ser parte de la guerra, de guerrillas, que no van a poder controlar. ¿Qué va a tener que hacer este presidente tan pronto ya Rusia empieza a invadir las principales ciudades? ¿Va a tener que entonces de una vez ir por todas, montarse en un avión e irse o simplemente irse a los campos? No, ha dicho que se va a donde sea, al campo, no va a abandonar Ucrania. Como te dije, ya la ciudad de Yarkov cayó, ahora es Odessa lo que viene en la lista y luego Kiev, que es la capital, van a descabezar el gobierno, la estrategia.
¿Qué ocurra más allá de eso? Pues hasta que no ocurra, yo no sé. O sea, yo no estoy en la cabeza de Putin. Sus planes estratégicos, pues a veces como que han fallado o han sido un poquito, diría yo, erróneos en el movimiento de tropas, y alegadamente la moral de los soldados rusos sigue bajando. Esto habrá que ver, y es lógico. O sea, te llevan a un país que hace unos años atrás éramos todos ciudadanos del mismo país, ¿no? De la Unión Soviética. Muchos de esos que están al otro lado pelearon a favor del ejército ruso en muchas ocasiones. Muchos de ellos eran parte de esa fuerza, y ahora contra esa gente que estás peleando. No es fácil. Solo con los bitcoins Rusia podría sostenerse o al menos recuperarse económicamente, pregunta a otra persona por acá. Bueno, Rusia compró oro como loco, y yo lo hablé contigo, y China también. Bitcoin, oro, tú puedes coger todo el oro que tú quieras, pero si no tienes acceso a los créditos, a las divisas y al mercado internacional, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a jugar Cheney Checker? No. Necesitas dónde invertirlo, dónde comprarlo, y si no tienes acceso a las bolsas ni a nada, ya la bolsa de Rusia se cayó. Solo queda un banco activo en Rusia, el banco más grande de ellos. Los demás bancos ya están a nivel de quiebra. Así que en cualquier momento desconectan ese banco del sistema SWIFT y de todas las otras redes que hay, y se acabó. Ya no tienes como mover un rublo que no vale nada. O sea, mejor tengo un dinar de Saddam Hussein que un rublo en estos momentos. Escuché una noticia que Irán le va a estar dando, o sea, estuvo reunido el presidente de Irán con Putin y va a estar supliéndolo de no sé de cuántas toneladas de millones de harina, y también, o sea, el petróleo y la gasolina de ellos la van a empezar a consumir. Habla un poco sobre esta noticia, obviamente, y pues Irán obviamente a favor de Putin. Claro, claro. Y tú te preguntas a estos países si respetan la soberanía de otros países cuando ellos exigen su propia soberanía y respeto de esa soberanía. Me está curioso, ¿verdad? Cuando se mueven los que están contigo es como los fanáticos políticos. Ah, el mío, aunque sea corrupto, es el mío. Para que sea otro, que sea el mío. Pues es la misma bobería. O sea, la mentalidad humana es la misma en todas partes del mundo. No importa la lengua que tú hables ni cómo te vistas. Mira, la realidad es que lo que va a hacer Irán es comprarle el trigo a Rusia. Porque sobre probablemente el 40%, mal tasado, del trigo del mundo se produce en Ucrania y en Rusia. Ya Rusia no tendrá obviamente mercados a donde venderle. A Europa, que era quien más le compraba, por ejemplo, trigo. Así que ahora se lo va a comprar Irán, ¿ves? Y quien, obviamente, Irán produce también petróleo. No al nivel de Rusia, que es uno de los productores más grandes del mundo de petróleo y gas natural, pero supongo que harán también negocio para ayudarse, por mantener, no, sostener la economía rusa hasta donde pueda, porque ellos asumen, ¿no? Y lógicamente yo pensaría lo mismo si fuera un Ayatollah o si fuera cualquiera de estos países que están alineados con Rusia, que si Rusia cae, yo caigo con él. Lo mismo pasa con los aliados de Estados Unidos, que son más. Si Estados Unidos cae, caemos con él. Así que tienes que ver que inclusive, imagínate, países neutrales como Suiza, ya se han ido en contra de Rusia. Neutrales como Suiza, que estuvo neutral hasta en la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, tú te das cuenta que definitivamente hay una opinión internacional en contra de toda esta operación, y la gente que va contra la corriente, pues sigue pensando que no, que Putin tiene la razón, que debe meterle mano a esta gente porque dice que estaba peleando en Donbass. Pero el derecho internacional le daba poder a Ucrania sobre Donbass, porque Donbass sería, por darte un ejemplo acá nuestro, como Vieques y Culebra. Y ahora Vieques y Culebra quieren ser independientes y salir de aquí, a la brava. ¿Ves? Obviamente era territorio de Ucrania. Y luego de que Rusia se apropió de Crimea, es que explota esta situación de Donbass y de toda esta cuestión de los rebeldes ucranianos de habla rusa. O sea que aquí la gente tergiversa las cosas, a acomodarlas a unas ideologías o a unas cabezas a veces fuera del lugar de la realidad. Para cerrar, Andrew, lo habíamos hablado en el último podcast, me hablaste de bien interesante, no lo había pensado. La mafia rusa va a empezar a jalar para su lado, y no tan solo la mafia, sino también todos estos magnates millonarios que ahora mismo el rublo vale mierda, literal, y entonces empieza a decirle al presidente de Rusia, Vladimir Putin, caballo, ¿qué vas a hacer? O sea, que lo hablamos al principio de este podcast, o sea, los mismos rusos son los que van a terminar, o sea, acabar con esto, porque es que no hay de otra manera. Ok, cada vez que en Roma querían un cambio, moría misteriosamente el César. O la misma guardia pretoriana que lo protegía, pues lo eliminaba.
Es el caso de muchos de ellos, ¿verdad? Calígula y muchos más, Cómodo, Nerón, por la línea por ahí que los limpiaban cada vez que ponían, obviamente, débil el imperio por decisiones equivocadas o porque afectaba a la oligarquía de Roma. Aquí los oligarcas rusos, los millonarios rusos de verdad, que tienen miles y miles y miles y miles de millones de dólares, la mafia rusa que está casada con todos ellos, son los que sostienen a Putin en el lugar donde está. ¿Qué ocurre? No solamente el rublo se cayó, hay un éxodo de corporaciones que están saliendo de Rusia. La Shell holandesa se fue, para que tengamos una idea. La Exxon se fue de allí, la Gulf, todos ellos se fueron de allí. Total se fue de allí. Han dejado sola a la industria, precisamente a Rosneft, que es la industria rusa de petróleo, la dejaron sola. Se han ido. O sea, son miles y miles y millones de dólares que ya no van a estar allí, de industrias que siguen abandonando a Rusia, que se fueron, que son occidentales. Pues lógicamente los oligarcas, los millonarios, la élite rusa se reunió con Putin ya se reunieron. Y tenían ese problema. ¿Pero qué pasó? Ninguno pudo decirle nada a Putin. Con Putin tú no puedes discutir. Si discutes con Putin, puedes resbalar al bajar la escalera. O sea, nadie discute con Putin. Pero obviamente todos ellos tienen que tener planes porque, papi, no van a perder su yate de 300 y 400 millones de dólares. No van a perder su avión de 15 millones de dólares. No van a perder su casa en la Riviera Francesa, ni en Fiji. O sea, no van a perder 2 billones que tienen simplemente porque Putin quiere una guerra. O porque Putin quiere apretar el botón y empieza una guerra nuclear y ellos pierdan la vida y lo pierdan todo, que viven demasiado bien comiendo langosta, caviar, tomando vodka y champán. Definitivamente esa gente tomará su decisión. Pregúntale, ¿cuál es la decisión? La decisión Kennedy. Andrew, como siempre, un gusto hablar contigo. Siempre nos sacas de un montón de dudas. A la gente le encantan los podcasts. ¿Dónde la gente puede conseguir tus plataformas fuera de las que estamos aquí haciéndolo en Molusco TV? Pero si quieren saber un poquito más de ti, consumir tu contenido. Bueno, chévere. Siempre está mi fanpage, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Dale like, se parte ese grupo. Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí pongo mi Facebook Live, todo eso. Mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Y tienes mi página web que es www.andrewalvarez.tv, TV como televisión, andrewalvarez.tv. Y ahora vamos a estar en otras plataformas, vamos a hacer otras cosas nuevas. Fíjate que cambiamos aquí la parte de atrás, ahí tenemos pues obviamente digital ahora. No me puedo mover mucho porque es parte del truco de todas estas cosas que conocemos. Estás tieso ahí, estás tieso. Coño, Andrew, estás pagando a tienes un equipo de redacción en la parte de atrás. Yo dije, coño. No, tengo al webmaster Carlos Figueroa, hermano, que es el hombre que me está trabajando las conferencias online y todo esto. Y con él vamos a hacer muchas cosas, que vamos a integrar parte de lo que hago contigo, que obviamente es parte del contenido y de toda esa gente que interesante y la gente que te sigue, que obviamente pues tienen otro tipo de enfoque diferente a lo de siempre, al vacilón y a las entrevistas que tú haces en farándula, pues para que vean que Molusco obviamente es polifacético y tiene otras cosas también que compartir conmigo y con otra gente. Definitivamente. Abrazo, papi, te quiero. Te veo pronto. Igual, muy hermano. Bien, esa es la que hay. Andrew Álvarez, la bestia, antropólogo, profesor, doctor, es una bestia, un conocedor. Siempre es bueno tener preguntas tuyas abajo en la descripción, en los comentarios. Puedes poner ahí tu comentario, puedes también poner preguntas que tengas para los próximos podcasts con Andrew Álvarez. Y así mismo como él dice, o sea, este canal de YouTube predomina lo que es música urbana, el entretenimiento, ¿no? La farándula, pero también no le cierro la puerta a otro tipo de contenido. Yo creo que es bueno saber de música, saber, qué sé yo, la canción que va a sacar Bizarrap con Residente, pero de repente también saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Ucrania, qué está pasando en Rusia, empaparte, ¿entiendes? Siempre es bueno saber. Nunca se le puede cerrar la puerta a la información, al conocimiento. No, eso no puede pasar. Así que ya tú sabes, en este canal de YouTube, pues ya tú sabes, siempre te va a dar un poco más de lo que pues por lo regular tú sueles venir aquí. Se llama Molusco TV, tú te suscribes a este canal, transmitimos siempre en vivo y a veces grabado también, desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo.